Estoy un poco frío, dejadme. Y vamos a hacer... Me voy. Y vamos a hacer... A la cocina. Vamos a hacer 10 reaccionar a animales que se saltaron de la extinción. Y es que yo no sé qué animales se saltaron de la extinción y cuáles no. Así que va. ¿Qué pasa? Sí, flipo como acabo de flipar, porque se ha metido mi gata por la ventana. O no, flipo. Ha empezado. Bienvenidos una vez más a Ilusmedia, un canal de entretenimiento donde podrás descubrir cosas nuevas e interesantes. Esto se puede hacer buenos videos, una película más vista en Hollywood, de revolución tecnológica de personas que sobrevivieron a lo imposible, el futuro hace 100 años, la estructura más alta de la historia, personas con habilidades extraordinarias y todo eso. Interesantes que quizá no sabías. En la actualidad hay miles de animales que corren el riesgo de desaparecer gracias a los humanos, pero también existen animales que el ser humano ayudó a preservar y de los cuales te hablaré. Águila calva. Habita en la zona de Norteamérica y es el símbolo ¿El águila calva estaba en peligro de extinción? Pero se salvó. Menos mal. nacional de Estados Unidos. Se alimenta principalmente de peces y construye uno de los nidos más grandes del mundo que un ave puede fabricar. Por increíble que parezca, esta ave estuvo a punto de desaparecer el siglo pasado, debido al uso de pesticidas que alteraron su metabolismo, haciendo que fuera estéril o incapaz de poner huevos saludables. Las águilas ni siquiera podían incubar los huevos porque terminaban rompiéndose, provocando que su población descendiera considerablemente. Así que Estados Unidos empezó a preocuparse, y en 1967 fueron declaradas en peligro de extinción. Tuvieron que prohibir el uso de pesticidas que no solamente afectaban a las águilas, sino a la mayoría de las aves. Con esta medida y el aumento del castigo para quienes las cazaran o vendieran ilegalmente, pudieron salir de la lista de especies amenazadas y en peligro de extinción en el 2007. ¡Que no me saluda el águila! Ay. 9. Ballena jorobada, o también llamadas yubartas. Se encuentran prácticamente en todos los océanos y mares del mundo. Pueden llegar a medir de 12 a 16 metros y alcanzar un peso de 36 toneladas. En el siglo XIX y XX... Es que ballena, aunque creáis que hay muchas, ¿no? Hay como 50.000 en España o menos, no sé. Gracias al aumento de su valor comercial y la sofisticación de las armas, fueron cazadas indiscriminadamente hasta reducir su población en un 90%. En 1966, la Comisión Ballenera Internacional prohibió la caza de estas especies, que para ese entonces se estima que solo habían alrededor de 5.000 en todo el mundo. Tras varias décadas de esfuerzo 5.000 en todo el mundo. Para conservarlas, en 1996... Vale, no he dicho nada de 50.000 en España ni nada, No he dicho nada de 50.000 en España. fueron catalogadas como vulnerables y en el 2008 se les cambió el estado a especies de preocupación menor. Se estima que actualmente hay una población mundial de 135.000 especies. Existen 14 segmentos de población de ballenas, de los cuales 4 se encuentran en peligro de extinción, por lo que se busca clasificar esta especie, aunque es una tarea difícil, ya que las migraciones de ballenas se extienden a más de 8.000 kilómetros. Caballo de Przewalski. Es un caballo salvaje nativo El caballo de Przewalski, que tiene el nombre de ruso. de Mongolia, que fue encontrado en 1881 por un geógrafo explorador ruso llamado Nikolai Przewalski, de ahí su nombre. Llega a medir hasta 1.4 metros de altura, 2 metros de longitud y pesar alrededor de 300 kilos. Debido a los conflictos bélicos, la degradación de su hábitat y los severos inviernos de la época, empezaron a desaparecer hasta ver el último ejemplar en 1969. Años más tarde se hicieron expediciones, con el fin de encontrar alguno vivo, pero no tuvieron éxito, por lo que fue declarada como especie extinta en estado silvestre. Afortunadamente, cuando se descubrió este caballo, algunos fueron llevados a zoológicos en Europa, pero también estuvieron a punto de desaparecer ahí. En Ascanianova, Ucrania, un grupo de estos caballos fueron asesinados por soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Para conservar Pero ¿por qué hay tanta violencia animal?
No sé por qué, si los animales son viciosos. Algunos, porque otros son más raros y dan repelú a algunos, como la cucaracha, el cocodrilo, la serpiente, la araña. Especie se creó un programa de repoblación y reintroducción a la vida salvaje, Es que yo con los insectos no puedo, yo con los insectos no puedo. el cual ha tenido éxito. Solo que podré con algún insecto será con la hormiga y con las mariposas, pero tampoco. Al día de la fecha de este video, se cree que hay aproximadamente 2000 de estos caballos en todo el mundo. Miren, Petrel de Chatham es un ave marina de color gris un ave marina. blanco endémica de Nueva Zelanda. Se distingue por tener alas No, nada. largas que le permiten volar muy rápido. Fueron las aves más abundantes de las islas de Chatham antes de la llegada de los humanos. Debido a la deforestación, la pesca con palangre y la introducción de depredadores que el hombre trajo, las aves tuvieron que limitarse a vivir en la pequeña isla de Rangatira, donde podían estar más tranquilas. Los esfuerzos de su conservación comenzaron a finales de los 80. Como medidas para protegerlas, se les equipó con un pequeño transmisor para localizarlas hasta sus madrigueras. Una vez ubicadas, se refuerzan con una madriguera artificial para evitar que colapsen y no ser molestadas por depredadores para maximizar su reproducción. La población de estas aves va por buen camino. En el 2015 pasó de estar en peligro de extinción a vulnerable. Se estima que actualmente hay 2000 aves de este tipo. 2000 solo, 6. Y me acabo de... Uno de mis animales preferidos. Bueno, pero no está en peligro de extinción. Mala. Proviene del sur central. Además de pertenecer a la orden de animales carnívoros, se Mira qué cosa más bonita. alimenta en un 99% de bambú. Esta especie sufrió la pérdida de su hábitat por la expansión del ser humano y también sufrió la caza furtiva durante Dice que muchos pandas están perdiendo, se están extinguiendo porque como ellos solo comen bambú y los chinos que son tan malos, pues están haciendo más ciudades en los bambú y todo. mucho tiempo debido a su codiciada piel. Además de su baja natalidad, los pandas que llegan a nacer muchas veces pierden la vida debido a que son aplastados accidentalmente por sus madres. Las crías pueden llegar a pesar de 90 a ¿Es un panda? ¿What? 130 gramos y los adultos de 70 a 125 kilos. Y por si esto no fuera suficiente, el celo de las pandas hembras solo dura un año. Un panda macho debe de actuar en ese momento o es un año. Estas fueron las causas de que su población descendiera considerablemente. Para lograr que sobrevivieran, se aumentaron las islas y bosques montañosos de bambú, así como la creación de leyes que defienden y castigan severamente hasta con la ejecución para quienes las incumplan. Gracias a esto pasaron de estar en peligro de extinción a vulnerable en el 2016. Yo creo que es de ¿no? Zonas desérticas de Arabia, Arabia Saudí, África. animal nacido y antes de esto también estuvo a punto de irse. Príncipes árabes y compañeros en estado salvaje o real, de no ser por la intervención de organismos internacionales y zoológicos como Phoenix Zoo, esta especie hubiera desaparecido. Años antes de extinguirse de manera salvaje, se llevó a cabo la captura de salvarlos y reintroducirlos a su hábitat natural. El zoológico de Phoenix llevó a cabo la operación más exitosa, logrando reintroducir en los años 80 a esta especie en su zona de origen. Tal motivo mejoró su estado de conservación, pasando en estado salvaje y en el 2011 pasó a estado vulnerable, siendo el primer animal en volver a un estado vulnerable después de haber sido declarado extinto en estado salvaje.
marrón del norte, descubierto en el norte de Nueva Zelanda, es un ave no voladora. De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta especie que estaba en peligro de extinción pasó a estado vulnerable en 2017. Esfuerzos que el gobierno de aquel país hizo para conservarlas. El problema que acechaba del ser humano en su hábitat y la introducción de depredadores y sus nidos y huevos, peor, acabó. En 1995 se estima que habían aproximadamente 160 kiwis, por lo que fue considerada en peligro de extinción. Como medidas de conservación, se realiza un control de depredadores y se recoge de estas aves, para que cuando eclosionen, sean al bosque y además la CONAF se comprometió a cuidar de esta especie. Como resultado, aumentó su población. 3. Leopardo de las nieves. Cinco años más tarde. Originario de Asia Central, es un felino que habita en zonas montañosas que pueden llegar hasta 6 kilómetros de altura. Cuenta con un espeso que le ayuda A ver, ¿quién no quiere eso en su casa? por las muy bajas, y su cuerpo está para viajar en la nieve. De camuflaje. La cola de estos animales es más que la mayoría de otros felinos y son animales muy solitarios, por lo que la amenaza de este animal es la y las pieles. En 1972 su desaparición, aumentando el número de áreas donde habitan los leopardos. También se ha asegurado su supervivencia criando Dale like, suscríbete. Si no hay nada de diferencia entre esto y eso, que no hay nada de diferencia. ¿A qué no? en cautiverio con éxito en 2016 cambió su estatus a vulnerable, Mira, entraban de aquí a ahí. ya que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza afirma que para considerarse un animal en peligro de extinción deben haber menos de 2.500 especies y tener una tasa alta de disminución. Se estima que en el 2016 era de 4.000 siguen en un punto muy riesgoso. Ya experimentan la invasión de su habitamiento global. León Steller. Son la especie de leones marinos más grande del planeta. Pueden medir hasta 3.3 metros de altura y pesar hasta 1.1 toneladas. Se encuentran en aguas costeras del Océano Pacífico Norte, desde Japón hasta California. Empezó a descender de manera muy drástica e inexplicable desde la década de los 70s hasta los 90s, por lo cual empezó a ser un objeto de estudio y debate científico. Hasta la fecha no se sabe cuáles fueron las causas de su descenso, pero se tienen hipótesis, como la pesca excesiva de sus presas, la contaminación, enfermedades o una mayor depredación de orcas y tiburones. En los 90 fue declarada especie en peligro de extinción. Sin embargo, empezó a tener un buen crecimiento en los últimos años, logrando salir de la lista de especies en peligro de extinción en el 2012. Se cree que actualmente hay alrededor de 80.000 leones marinos Steller en todo el mundo. ¿Cuál será el número 1, chicos? Rinoceronte blanco del sur. Ahora sí que bueno, chavales, pero si os ha gustado este video, dale un like, suscríbete, activa la campanita. El número 1 es el rinoceronte blanco del sur, que es el más cerca que puede distinguirse. Adiós. Ahora veréis en el canal. Bueno, ahora voy a grabar otro video que es animales que pueden estar en peligro de extinción en este año 2019. Adiós.